iglesia, Dios les bendiga. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Y vamos a leer en la segunda carta del libro de Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, desde mi linda mente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. El tema que el Espíritu Santo dio en esta mañana es los espíritus humanos y los viajes astrales. Estamos en una serie que estamos viendo los espíritus que se mueven en la iglesia, los espíritus que atacan a la iglesia y que destruyen la iglesia. Y hoy vamos a entender el porqué, la revelación de estos espíritus, de los espíritus humanos y de los viajes astrales. Cuando Pablo comienza a decir en el versículo primero, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y la revelación del Señor. Él comienza haciendo una entrada de no gloriarse, de no exaltarse él mismo, ¿sí? Por lo que Dios le da, por lo que Dios, el llamado que Dios le dio a Pablo y que nos da a nosotros. ¿Qué ocurre? Cuando la persona, el creyente, llega al Señor, muchos no entienden, porque muchos pastores no enseñan esto, que en el mundo espiritual a uno se le da un poder. Cuando uno está en el mundo oscuro, en las tinieblas, cuando uno practica la brujería, yo me acuerdo que en mis tiempos uno se desdoblaba, no salía del cuerpo. Y iba y caminaba y en el espíritu uno andaba por otros lugares. Es el espíritu de la persona, el espíritu humano, que en ese tiempo lo manejaba Satanás. En ese tiempo era el enemigo el que usaba el espíritu de uno. Pero en este caso, cuando estamos en Cristo, nuestro espíritu humano también puede salir del cuerpo y puede llegar a otras partes, pero ya para cumplir la voluntad de Dios. Ya nosotros no buscamos sacar nuestro espíritu, sino que le dejamos que el Señor utilice nuestro espíritu como Él quiere. Muchas veces, conozco hermanos, pastores cristianos, que el Señor les dio el don, o los usa mucho, llevándolos a ciertos lugares, y comienzan a gloriarse.
comienzan a ponerle la fama a lo que Dios les dio y comienza algo que se llama vanagloria. Y cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 18, el versículo 14, Jesús dijo algo que muchos de esos hermanos que viven equivocados, usando su espíritu o usando los dones que Dios les dio equivocadamente, entran en algo que se llama vanagloria. Y vean lo que dijo Jesús. Él dijo, os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humille será exaltado. Jesús estaba hablando de dos hombres que se presentaron a la sinagoga a orar. Uno era publicano y el otro era un fariseo. El publicano decía, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Y dice la Biblia que él no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo. Mientras que el fariseo, que era un servidor de la iglesia de Dios, decía, Señor, gracias te doy, porque yo diezmo 2 veces a la semana, yo ayuno 2 veces a la semana, yo no soy como ese publicano pecador. Él ahí se estaba exaltando. Y dijo Jesús que el publicano fue justificado por su arrepentimiento. ¿Por qué les traigo este contexto? Porque el espíritu humano muchas veces nos lleva a nosotros a levantarnos el ego y la arrogancia. Y Dios busca a los humildes. Por eso es que muchos no se levantan. Porque su espíritu hacen lo de los brujos, lo de los palomayombes, igual, y creen que le están sirviendo a Dios. Y es un error, iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el espíritu humano es utilizado o se lo entrega a Satanás para servicio o beneficio de cualquier cosa que la persona quiere aquí en la tierra, ellos pueden salir y ellos pueden viajar a los planetas. Uno puede ir a cualquier lugar en esa área. Yo conocí una persona que fue asesinada por un espíritu humano encerrado en un cuarto. Los espíritus humanos que viajan no son espíritus malignos, no son demonios, no, son espíritus humanos. Y la única manera para que un espíritu humano no entre a un lugar, a un territorio, es con un cordón de 7 dobleces. Ungir un lugar, ungir una casa, ungir un cuarto, una habitación, ungir una... Las iglesias no se deben ungir porque ahí va muchas personas necesitando del fuego de Dios. Y si la iglesia mantiene en santidad, el fuego de Dios se va a manifestar. Y el Espíritu de Dios siempre va a estar ahí. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Pero en los lugares de oración, por lo menos en tu habitación, en tu casa, ¿sí? Es importante que para que los espíritus humanos, no sé si sea de brujos o de brujas, que te quieran atacar, que quieran robarte la bendición a esta hora de la madrugada, ¿sí? Que los ángeles traen, es necesario cerrar las 4 puertas que una casa, que una habitación tiene, la del norte, sur, la del oriente y la del occidente, con cordón de 7 dobleces que simbolizan los 7 espíritus de Dios. A mí me han dicho, no, con uno de 3 dobleces es suficiente. Un espíritu humano atraviesa los 3 dobleces, porque los he visto hacerlo. A esa muchachita, esa joven, llegó el novio que era satanista, era un palo mayombe, se metió en el espíritu humano, entró a la habitación donde ella estaba cerrada, donde las ventanas exteriores tenían rejas, no había manera. La fiscalía no pudo encontrar cómo entraron y cómo la mataron. La niña, la muchacha, la joven fue crucificada boca abajo con una estrella
un pentagrama en el pecho, ¿sí? Y decía, fue entregada a mi siervo Satanás. Y después de mucha oración, de mucho ayuno, de clamar, Dios reveló cómo la mataron y quién la había matado. ¿Sí? Al muchacho no lo pudieron poner preso, porque humanamente no había cómo comprobar que había sido el que la mató. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través del espíritu humano. Los satanistas manejan su espíritu conforme a Satanás, a la voluntad de Satanás, para hacer perversiones. Y aquí, cuando la persona se deja llenar de orgullo o de arrogancia, ¿sí? El espíritu humano puede ser engañado, capturado y usado para el mal si la persona se descuida. Cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 y en el versículo 2, podemos entender qué era lo que tenía Satanás. Él era poderoso, él era hermoso, él doblegaba las naciones, las quebrantaba, ¿sí? Porque así lo hizo Dios. Pero cuando vamos a ver el rey de Tiro y de Sidón, ¿sí? Que simboliza a Satanás aquí en la tierra, el padre de Jezabel, mira lo que dice el Señor a través de Ezequiel. Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Ojo con esto. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios, comienza a ser decretado y a ser destituido de la gracia de Dios. Si eso le pasó a Lucifer, que le hicieron una fiesta cuando fue creado, ¿qué crees que te puede pasar a ti y a mí si nos llenamos de orgullo? Porque ya somos utilizados con nuestro espíritu humano y nos ha sido dado un poder que es limitado para el servicio de Dios. Es delicado eso que se maneja en la iglesia. Es por eso que Dios no está de acuerdo con las coberturas espirituales. Porque si tú estás pegado de una cobertura espiritual y no estás pegado de la cobertura divina que solamente te puede dar el Espíritu Santo, el día que la cobertura falle, como hombre o como mujer, tú vas a fallar. Porque ahí va a haber una contaminación espiritual de parte de esa persona como ser humano. Mientras que el Espíritu Santo nunca va a fallar, porque es el Espíritu de Dios. Por eso hay tanto padre espiritual hoy en día que por eso Satanás se ha aprovechado de eso, ha enorgullecido los corazones de esos líderes y por eso muchas congregaciones han caído. Y hay una contaminación porque eso se va transmitiendo, eso va pasando. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 9, no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, está en los cielos. Hay un error en la iglesia de hoy en día, con los espíritus humanos, a través de las coberturas. Vean lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 2. Conozco a un hombre que en Cristo, hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Dios le sacó el espíritu fuera del cuerpo. Y vean dónde lo llevó. Cuando leemos el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Pero en el versículo 2 dice que fue hasta el tercer cielo. Ustedes ven el mapa mundi, ¿sí? Y aquí ven las estrellas. Cuando él habla del primer cielo, la Biblia habla del primer cielo, la parte de las nubes. Ese es el primer cielo. Todo donde vemos las nubes.
aquí arriba vemos la nube, ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde están los astros, las estrellas, el sol. Pero el tercer cielo está mucho más allá de esa dimensión y es donde se encuentra el trono de Dios, el paraíso. ¿Están aquí? Y vean lo que sigue diciendo Pablo. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombres expresar. ¿Qué significa la palabra inefable? Cuando nosotros vamos al griego, dice cosas que no pueden ser dichas, explicadas o descritas con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas, excelentes, o por ser muy sutil u difuso. Pablo tuvo la revelación. ¿Dónde la tuvo? Cuando Dios lo sacó de su cuerpo y se lo llevó al tercer cielo. Sacó su espíritu humano y lo subió al tercer cielo. Por eso Pablo era tan radical en su palabra. Cuando seguimos leyendo, en el versículo dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Ahora, ¿en qué te debes de gloriar tú? Tú que me escuchas y que sabes que el tema es contigo y que eres muy usado por Dios. Ten mucho cuidado. Gloríate en lo que no puedes alcanzar y que todavía Dios no te ha dado la facilidad para tú hacerlo. Porque mira lo que dice. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, ¿sí? Porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense más de lo que en mí ve u oye. Y aquí viene lo esencial. Y para que la grandeza que es de Dios, no mía, ¿sí?, ni tuya, de la revelación no me exalte el ego desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico me dijeron que era que por eso Pablo sufría de la vista. Cuando él está hablando aquí de la carne, está hablando de las pasiones que tiene, que batalla con ellas. En la carne me fue dado un aguijón, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exalte de sobremanera. Oh. Muchos me decían, no, que sí, que fue la enfermedad. Dios va a tocar y te va a poner acá, y nos pone a cada uno de nosotros un aguijón en nuestra área carnal, en esa debilidad, para que recordemos que el poderoso, el grande es Él. Porque el ser humano tiende a llenarse de orgullo y de arrogancia, a llevarse la gloria de Dios. Hay muchos ladrones de gloria de Dios hoy en día en la tierra. Hay muchos padres espirituales contaminando a los otros, no dejando que el Espíritu Santo se mueva en ellos, porque están bajo una cobertura. Están equivocados. Las personas no pueden estar bajo la cobertura de tu espíritu porque tú eres humano y vas a fallar. Las personas no los puedes llevar tú a tu dimensión o limitarlos a que solamente sea tu dimensión, porque tú no sabes dónde los quiere llevar Dios. Pero si tú les dices que ellos son hermanos y no los manejas a través de los poderes que tú tienes, que son de Dios, no son tuyos, ellos posiblemente puedan dispararse y tu iglesia pueda crecer con más poder. Porque hay una limitación hoy en día en las iglesias donde los espíritus humanos que tienen los líderes, los pastores, los apóstoles, los profetas, los querubines, todos, los patriarcas, todos los que quieran, manejando y limitando el mover del Espíritu Santo, de los 7 espíritus de Dios en las personas.
hay que tener mucho cuidado con este punto tan delicado. Porque muchos son llamados a tener viajes astrales, pero no viajan porque fueron capturados y están bajo una cobertura espiritual errada, errónea. ¿Sabes cuántos miembros hay en tu iglesia en la que tú le administras a Cristo? Porque la iglesia es de Cristo, es de Dios, no es tuya, ni es mía. Que están siendo limitados por la cobertura errada o porque tú eres el padre espiritual de ellos. Cuando tú eres un mentor, no eres ningún padre. Vas en contra de lo que Cristo dijo. Y muchos están siendo engañados hoy en día. Y por eso no tienen victoria. Porque su llamado se ha frenado. Porque viven pensando en el llamado del otro. Y quisieran ser como el otro cuando quizá el llamado de ellos es más poderoso. Comprende, discierne los espíritus humanos y los viajes astrales que Dios quizá quiere para ti, pero tú estás atado. Porque un espíritu humano que puede que le sirva a Dios está siendo equivocado por un razonamiento, una falsa doctrina que le ha enredado y le ha cauterizado la mente. Sal de eso. Cuídate de atar a la congregación que Dios te dio, tú hermano que me escuchas, y manejarla de una manera equivocada. Tú no eres padre espiritual, tú tienes que ser un líder espiritual. Y los líderes primero se sujetan, primero hacen lo que Dios dice, lo que Cristo nos manda, ¿sí? Para que con el ejemplo los demás vean. Que tengas un excelente día, que el Espíritu Santo te bendiga. Dios te guarde.